presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, dice que no habló de ejército armado y reconoce al presidente y señala que el diálogo está suspendido. Pues sí, esta declaración que ha formulado Jaime Vargas, que señala él ahora que ha sido malentendido, lo que tenía como propósito es generar un sistema de guardia, de acción. Él habló de ejército, que estaba bajo la conducción y bajo la tutela de la CONAIE. Esto ha prendido las alarmas y las inquietudes. Por ello hemos invitado esta tarde a la doctora Berta García. Ella es la directora del programa Democracia, Seguridad y Defensa de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y es una especialista en los temas relacionados a Fuerzas Armadas, al tema militar. Berta, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es una primera reacción, cuál ha sido su primera reflexión, su primer pensamiento cuando escuchó o leyó la noticia de que el presidente de la CONAIE proponía tener un ejército en sus filas? Buenas tardes, le escuchamos. Sí, muchas gracias por invitarme. Sí, la primera reacción es obviamente la que ha tenido el público en general, ¿no? Pero más allá de eso, porque es un tema que en su momento y en su discurso que él hace, hay una afirmación de que es necesario que bajo, digamos, por el tema de la autonomía de los pueblos, ¿no es cierto?, que tuvieran un ejército propio. Claro. Entonces, por una parte uno también tiene ciertos recuerdos, porque él es un indígena amazónico, ¿no es cierto? Digamos, las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas que tuvieron tanto éxito en la guerra del Cenepa fueron los IBIAS. Claro. Que es una fuerza especial que es soldados para la selva, ¿no? Que existe todavía, por supuesto, y que tienen ciertas reivindicaciones también frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, ellos fueron un grupo importante que se dio a conocer como fuerzas especiales, pero dirigidas dentro del ejército ecuatoriano para la guerra de selva, ¿no? Entonces, y ellos mantienen esto y se mantienen en el fuerte Amazonas, su base. Y ellos siempre han reivindicado el tener una posibilidad de ser también, tener escuelas para oficiales. Ajá. Entonces, hasta aquí, hasta donde yo sé, digamos, ellos pueden ser, como son fuerzas especiales, claro, profesionales, ellos pueden ser hasta suboficiales. Entonces, bueno, hay eso de alguna manera. Bueno, y hay comunidades que tienen una conducta, un comportamiento guerrero, sin duda, pues. Ellos, los Shuar, justamente. Los Shuar, ¿no es cierto? Porque a partir de ese comportamiento guerrero es que el coronel Barragán, en su época, digamos, una persona que les orientó y les organizó a partir de esa cultura guerrera que ellos tienen. Y esa cultura importante también, que digamos, sí, claro, de conocimiento del terreno de manera... Entonces sí, y dentro de las estrategias militares antes de la guerra de Cenepa, pero tendientes justamente a tener una capacidad de respuesta muy fuerte ante cualquier conflicto como el Perú. Entonces se visualizó también, por ejemplo, la doctrina del general Carlomagno Andrade, ¿no?, que dado que la mayor parte de los conscriptos eran indígenas, claro, entonces tenían una relación muy especial con los indígenas, no solamente del oriente, sino de la sierra. No, y en general las Fuerzas Armadas crearon una relación muy cercana entre, digamos, más amplio, los sectores rurales, campesinos de distintos lugares. Muy importante. Claro, porque cuando hubo el levantamiento indígena del 1992, el primero, 89, el 89, sí. Ya. Entonces la primera respuesta de las Fuerzas Armadas fue, claro, de represión, pero inmediatamente el general Gallardo, justamente por eso le conocen inclusive en otras partes por la doctrina Gallardo, sí, porque entonces decía, bueno, en lugar de, mejor vamos a ayudarles, ¿no?, a hacer desarrollo rural, desarrollo de las comunidades. Entonces hicieron un plan de desarrollo, se puede decir, una oficina, que al comienzo era una oficina pequeña, y luego se fue una sección, ¿no es cierto?, que era de desarrollo, y especialmente en los sectores indígenas que tenían proclividad
bueno, a una cierta insurrección, dadas las condiciones, ¿no? Después, obviamente, el movimiento indígena se organizó más como una fuerza política, con su brazo político, el Pachacutic, y ha sido una fuerza importante dentro de la política nacional. Sin duda han marcado sin duda, la más importantes de movilización. Entonces y tal. había esa relación con los militares. Sí. Pero bajo ese criterio, Berta, uno podría pensar que esta propuesta del presidente de la CONAIE, Vargas, obedece a una concepción cultural, no es una proclama política, en fin, no, es una concepción cultural. No, yo pienso que, claro, en su mente, en su concepción de las cosas actualmente, debe tener la idea justamente de los guerreros ibias, ¿no? Y mucha gente acá había gente que no conoce bien la situación, pero en los momentos del movimiento decían, van a venir los amazónicos. Claro, ya estábamos nerviosos. Entonces, y muchos dijeron, vienen los ibias, claro, ¿no? Guerreros amazónicos, pero no, los ibias son una fuerza muy disciplinada absolutamente, que tienen estas reivindicaciones interesantes, pero que no van más allá, o sea, son digamos, parte del ejército ecuatoriano completamente, como fuerza especial, profesionales, ¿no? Entonces no es así, había una cuestión. Ahora, lo que él dice es absolutamente fuera de contexto, porque si bien puede tener estos imaginarios, el tema es que le está planteando, digamos, como y en ese caso sería una fuerza paramilitar. Eso quisiera saber. Entonces, en un Estado organizado donde hay instituciones y tal, las Fuerzas Armadas son, para repetir esa palabra, para todo el Estado, de todo el Estado. Entonces no podemos pensar que los indígenas tengan unas Fuerzas Armadas o una porque milicia. Porque en este caso sería una milicia o una fuerza paramilitar, de todas maneras. O sea, en el caso que fuera una fuerza paramilitar hay varios modelos. Y ahora dice él, no quise decir eso, por supuesto, pero sí creo que habría, dice, una fuerza de una guardia indígena. O sea, que en este caso da la idea de que tendría una policía indígena, ¿no? Entonces, vamos a ver por ese lado también, sería una fuerza parapolicial. No, paramilitar o parapolicial, bueno, está fuera de las instituciones del Estado, por supuesto, y ya es, digamos, bueno, ha habido en Colombia, por supuesto, manejado tanto por ejército. Irregular, pues no. Son irregulares, básicamente, y peor si fueron armados. La Constitución dice que la única fuerza que puede existir es la Policía Nacional. Por eso, básicamente, y es bueno que sea Policía Nacional, que no exista policías de regiones, ¿no? Como querían alguna vez algunos digamos, poco antes de esta última década, querían algunos municipios tener, esas son fuerzas armadas que portan armas, claro. Entonces serían parapoliciales entonces eso es completamente fuera de lo que manda la Constitución y es, digamos, básicamente, no quiero hablar de esa palabra, pero ellos tienen que entender que esto causa alarma, por supuesto, ¿no? Porque puede devenir en cualquier cosa después. Claro, porque lo que ocurre es que comienzan a tener una circunstancia especial, particular, exclusiva en medio de un Estado. Entonces tienen justicia indígena, para ellos una justicia. Tienen la educación intercultural y bilingüe y tal, entonces tienen también una educación para ellos. Y ahora un ejército para ellos. Claro, es, digamos, una exabrupto de autonomía, básicamente, ¿no? Pensar eso, ¿no? Autonomía, pero bueno, la Constitución admite, somos un Estado plurinacional, sin duda. Y admite también el desarrollo de las culturas dentro de eso, y debería ser interesante, porque dice, digamos, pluricultural, ¿no es cierto? Entonces no necesita exclusión de ninguna especie. Si bien las exclusiones se practican, pero esto no quiere decir exclusión, también sería una exclusión, ¿no? No, la cuestión es que la cultura nacional y el Estado nacional admita la existencia de culturas que tienen que ser respetadas en su lenguaje, sobre todo en sus costumbres. Pero de eso, y bueno, y también se admite la justicia indígena hasta cierto punto, ¿no? Claro, hay un límite hasta ese punto. Dice, bueno, la justicia indígena que ha sido, pues, ancestral, puede existir como un elemento de disciplinamiento cultural dentro de la comuna, ¿no? Bueno, pero para eso, bajo ese argumento, Berta, ¿por qué no pueden tener una guardia entonces? Ya, vamos a ver. Pero entonces, el asunto es que, claro, si es que se trata de delitos,
sea contra la propiedad o contra la persona, ya pasa a ser delito, y eso es el Estado el que tiene que manejar eso, ¿no? Claro. Directamente, está muy claro, ¿no? Ahora, también existen otras formas de vigilancia, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad ahora, dado el aumento de la delincuencia y todo eso, hace bastante tiempo la propia policía propició, a veces con éxito, a veces no tanto, este grupo de vecinos de vigilancia, ¿no? Uh-huh. ¿No es cierto? Los vecinos obviamente se organizan en grupos de vigilancia, pero no son armados, ¿no? Son vigilancia. ¿Qué es lo que hacen los vecinos? Es ayudarse en caso de que fuera a tener ciertas condiciones de alarma que les vinculan con la policía, para que la policía... Esta idea también de que la policía esté en estos espacios en cada barrio, en cada lugar, los UPC. También tiene la idea de ayudar a la policía comunitaria, sería de ayudar a la gente del barrio a también defenderse, pero en ningún caso significa el uso de fuerza de ninguna naturaleza, ni fuerza armada, ni fuerza más allá de lo que significa el aviso, la vigilancia, ¿no? Y se les pide a los vecinos también que no se enfrenten, claro, con los delincuencia que está más armada, ¿no? Sino que más bien se avise y enseguida avise a la policía para que la policía pueda actuar. Entonces son límites, digamos, jurídicos, límites que hay que respetar, porque si no se vuelve un desorden absoluto, ¿no? Entonces, quizá un estado dentro de otro estado, pues así resulta. Claro, eso es imposible. Entonces en esto claro, caerían en lo que digamos que el Código Penal pues habla de rebelión, claro, delito de rebelión ahora, ¿no? El Código 349, digamos el artículo 349 habla de rebelión, o sea, cualquier forma, intento de formar grupos digamos que fueran tener de tipo militar, armado, etcétera, o subversivo, ¿no? Pero también aquí tenemos el modelo, ¿no? El modelo que se impuso también o se quiso imponer en la década pasada, que sería también este modelo de tener las milicias, ¿no? Que existen en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Entonces, esas son milicias armadas, fuerzas de choque. No, son brigadas ciudadanas que están armadas y que tienen una actitud, un comportamiento militar. Claro, afín al gobierno, sí. Claro. Pero claro, no es un comportamiento militar propiamente dicho, sino que obviamente que es un comportamiento más bien de fuerzas de reserva, ¿no? Entonces, pero claro, eso ya va también directamente en contra de lo que significa el monopolio legítimo de la violencia que solamente tiene el Estado. Para que un orden jurídico prevalezca es el tema, ¿no? Ajá. ¿Por qué el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia? Para que un Estado de derecho exista. Para poner orden, para que haya un espacio de derechos, claro, donde la gente pueda tener una capacidad, digamos, de vida más o menos previsible, ¿no? Entonces, en este sentido, no cabe en absoluto que se piense ni en una fuerza paramilitar, ni en una fuerza parapolicial, ni en las famosas milicias que de alguna manera parecen como ciertos indicios, ¿no? Que bueno, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que necesitamos información absoluta, ¿no? Necesitamos que realmente funcione todo un sistema amplio digamos, de inteligencia, ¿no? Que parece que es lo que está fallando en este tiempo. Bueno, esta es la siguiente parte que yo quería abordar y pedirle una apreciación, justamente en torno al comportamiento y al rol que tuvo Fuerzas Armadas en este episodio que vivimos hace pocos días con el levantamiento indígena. Bueno, claro, la apreciación es bien difícil, dado que fue una cuestión muy compleja, ¿no? Entonces podemos decir nosotros que en estos, no solamente en nuestros, sino que en estos conflictos en esta época, ya no son conflictos solamente nacionales, ¿no? O sea, primero tiene connotaciones, tiene repercusiones, tiene actores también que no son necesariamente nacionales, ¿no? Y que inducen a ciertos comportamientos. Entonces, en ese sentido necesitamos, obviamente, un sistema de inteligencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En esta época, por la ley de seguridad integral, no se hizo una ley de inteligencia, ni siquiera se hizo un pequeño, digamos, un desarrollo de inteligencia. Entonces se tomó a la inteligencia del Estado, que era una inteligencia civil y que sí es importante en los países desarrollados, digamos no desarrollados, los países democráticos,
Pero se tomó a esa, o sea, primero se anuló casi la inteligencia militar y la inteligencia policial, al obligarles a que todos rindieran cuentas a este sistema, que es el SENAI, ¿no es cierto? Ya. Pero al SENAI se le dio un carácter, ¿no es cierto?, de investigación, que terminó siendo de persecución y espía. Cuando la cuestión es que no se tiene que anular los sistemas de inteligencia de las Fuerzas Armadas. No se tiene que anular los sistemas de inteligencia de la policía. Es más, estos sistemas de inteligencia tienen que ser ahora mucho más desarrollados en función de cada uno de los problemas que tenemos. Lógico. Por ejemplo, qué sé yo, narcotráfico, por ejemplo, todo lo que implica, digamos, sí, así como la policía se organiza ahora en distintos cuerpos, cada uno tiene que tener su inteligencia, ¿no? Sí, Fuerzas Armadas igual, la inteligencia marítima, inteligencia, sí, cada uno su espacio y que debe ser desarrollada de la mejor manera posible. Aquí, digamos, en esta inteligencia que vinieron a hacer SENAI, solamente, digamos, debe existir, y así está planteado en los sistemas más avanzados, está planteado que sea inteligencia de análisis. O sea, analiza todo, o sea, no recoge, no tiene agentes. Ya, claro. ¿No es cierto? No puede tener agentes porque se va contra la Constitución. Define entonces políticas de inteligencia, claro, políticas, estrategias, análisis que sean... Sobre la base de la información que le han dado. Porque aquí, digamos, tiene usted a todo, por ejemplo, Fuerzas Armadas, obviamente, con toda su inteligencia, la policía con toda su inteligencia, y también la inteligencia no solamente es militar y civil, militar y policial, es también inteligencia económica que nos ha fallado. Claro, y ahora de estas cosas digitales, informáticas. Inteligencia contra los desastres naturales, si bien los eventos de la naturaleza no se pueden predecir, pero sí de alguna manera, ¿no? Y saber, digamos, cómo ocurren. Claro. Entonces es necesario, pero cada uno en su propio espacio. Y luego, justamente aquí esta inteligencia, digamos, estratégica, que sería inteligencia estratégica, se nutre de todas estas cuestiones y puede determinar, digamos, lineamientos para enfrentar cualquier riesgo que pueda ocurrir. El reclamo que se hace es que parecería que no respondió Fuerzas Armadas frente al estado de excepción. Cuando se declaró, por ejemplo, el toque de queda, la actividad, claro, estaba irregular, no era lo mismo que sucede en un día normal, pero las gentes salieron al parque, salieron las gentes a montar en bicicleta, o sea, el toque de queda no fue controlado por Fuerzas Armadas. Verá, no fue controlado por Fuerzas Armadas, posiblemente por la policía tampoco en términos de inteligencia. O sea, el Estado no respondió, porque la inteligencia produce anticipaciones. Lógico. Hay que anticipar, hay que estar sabiendo, digamos, hay que entender cómo es que la gente, inclusive la inteligencia también tiene que ver con psicología, por supuesto, sí, pues, psicología social, etcétera. Entonces no hubo esto, y en ese sentido, o sea, claro, la respuesta fue más punitiva, ¿no? O sea que, claro, mientras no se tenga anticipación, pero tampoco se tomó precauciones, digamos, de los espacios estratégicos, podemos decir. O sea, todo eso debía haberse previsto con anticipación y resguardar, por ejemplo, estos grupos, digamos, los espacios militares, los de la... El tema de suministro de agua, de electricidad. Y también de abastecimiento de productos, que es vital para la sociedad. El tema del agua, el tema del petróleo, porque nosotros tenemos infraestructuras críticas, digamos, por todos lados, ¿no? Entonces la Fuerza Armada debía haber tomado, no necesariamente de manera frontal, sino que resguardando. Ya cuando aparece, digamos, ya en la que, por ejemplo, habían gentes o grupos de estos que pretendían tomarse el aeropuerto, fíjese usted, Berta. Entonces ahí tenía que actuar. Porque bueno, si nosotros admitimos de alguna manera, ese no está comprobado completamente, pero hay indicios de que sí hubo estrategias, ¿no? Sin duda, eso había. Digamos, bajo la superficie, estrategias, y esas estrategias son modernísimas. Digamos, pueden, digamos, en un momento tener varios focos, digamos, críticos, de tal manera que la policía no sabe a dónde responder. Entonces sí hubo falta de anticipación, hubo falta de... porque podía haberse evitado inclusive el exceso de fuerza, ¿no?
que en cierto modo hubo, pero también de la desesperación. Digamos, no sé, nadie se esperó esa volumen. Ahora, Berta, pero hay otra cosa que a mí sí me llamó la atención o que le planteo para la conversación, y es que cuando se producen estos hechos, por lo menos en los episodios últimos, cuando cayó Bucarán, Maguad y Lucio Gutiérrez, yo tenía inquietud, tenía temor o preocupación de que en un momento dado aparezca por ahí una noticia de que en el destacamento este o en el cuartel aquel, o que el general tal se insubordinaba, que desobedecía las órdenes. Eso no ocurrió. No ocurrió por primera vez en la historia. Por primera vez. Que vale la pena tomar en cuenta. Hay que subrayar. Hay que subrayar. Es la primera vez que no están implicados por la toma del poder o por la idea de que iba a haber una conmoción tan fuerte de que el Estado o el gobierno podía haber perdido obviamente sus facultades, ¿no es cierto?, sus posibilidades de contener eso, pues no hubo, ¿no? O sea, esto creo que es importante de subrayar, que no hubo eso, pero hubo llamados de la población, hubo llamados digamos, de algunos de los participantes. Sí. Llamados, pero lo suerte es que no hubo respuesta. No hubo respuesta, sí. Uno puede lucubrar muchísimas cosas, pero no podemos llevar, digamos, a decir este momento que pudo haber habido, no. Evidentemente no hubo. No hubo, eso es lo bueno. No podemos pensar que no hubo directamente, y esto hace bien, digamos, a la democracia, por supuesto, y claro, vale la pena subrayar. Los intentos de mucha gente de mover a las Fuerzas Armadas no fueron tampoco tan clamorosos como en otras ocasiones. Cuando ya es un lugar común, una frase que se repite con mucha frecuencia, no hubo quienes fueron a golpear las puertas de los cuarteles. Ya ni tampoco se dejaron golpear, me parece. Ni los otros tampoco se dejaron. Sí, entonces, claro que de alguna manera la gente pensaba que debían salir más rápidamente y pronto, ¿no? Bueno, hubo una... Sí, posiblemente podría haber habido una presencia, especialmente en los espacios más... Pero, bueno, eso nos deja también para el análisis, ¿no? Perfecto. Gracias, Berta querida, muchísimas gracias por su presencia. Muchísimas gracias. A partir de esta propuesta, de este planteamiento de Jaime Vargas, de que la organización indígena debe tener un ejército, ahora esta declaración ha sido corregida, ha sido desmentida de alguna manera por el propio Vargas, pero el tema fue planteado, eso es evidente. Y luego el rol de las Fuerzas Armadas en la crisis que vivimos hace una semana. Son los temas que hemos planteado a la doctora Berta García, directora del programa Democracia, Seguridad y Defensa en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Hacemos una pausa y anunciamos la participación en este estudio, aquí en la señal de nuestra emisora.